que adhiero a las palabras que recién pronunciaste, porque en realidad una de las sentencias más claras es que esta ley que muchos llaman ley para la venta de la patria, bases para la venta de la patria, en realidad es eso. Entonces es como cuando dijeron, bueno, privaticemos todo menos YPF. No, la verdad que no hay que privatizar nada. Y más cuando, y más en un momento histórico encima, que no tiene nada que ver con la época de Menem, que tampoco había que privatizar nada, pero en aquel momento nosotros teníamos, producto de los efectos de la dictadura y después del gobierno deficitario de Alfonsín, teníamos empresas del Estado que estaban en un estado deficitario, por utilizar términos de ellos, a mí no me gusta, pero digo, para mantener la línea, ¿no? Pero en este momento, justamente, las empresas del Estado son un orgullo, son recontra eficientes, efectivas, superavitarias financieramente, cumplen diversas funciones y encima, como dije, aportan ganancias y no generan ningún costo, ¿no? Porque justamente son superavitarias. Entonces, en este momento venir con este cuento privatizador, la verdad que bueno, muchos lo sentencian de esta manera, ¿no? Este es el proyecto base para la venta de la patria. Bueno, Julián, o sea que no es que sacando YPF está todo bien, ¿no? Está muy claro ese punto. Ahora, la ley ómnibus genera, en principio, para enumerar diferentes puntos, genera superpoderes para Milei, va a perjudicar a los jubilados, a los sectores productivos, principalmente en la industria y a las economías provinciales. ¿Quién puede votar esto? No, justamente, o sea, siguiendo la línea de lo que estábamos diciendo, se puede pensar en dos cosas. Por un lado, quienes reciban comisiones por las ventas, y por otro lado, quienes tengan una condición personal egoísta, individualista, de posicionamiento, porque la verdad que vender el país no tiene ningún sentido. Lo que vos decías, Adrián, recién respecto de los jubilados, respecto de los laburantes, respecto del comercio, de la empresa, del pequeño productor, de la agricultura familiar, de los sectores de la pequeña producción regional también, todo el conjunto de la producción argentina va a sufrir sin dudas un perjuicio aún mayor. Primero, lo que viene con la desregulación absoluta del comercio exterior, que implica el ingreso de productos importados, igual que con la dictadura, que con Menem y con Macri, sí, pero violentamente sería, ¿no? Entonces, el sector de la industria y el sector del pequeño taller, la fábrica, la producción argentina, quedan totalmente a la deriva. Eso por un lado. Pero además, la destrucción del poder adquisitivo, de los ingresos, a esta velocidad, se me ocurre que puede llegar a tener un récord histórico de destrucción. Es decir, nunca antes se destruyó el poder adquisitivo de los ingresos tan rápidamente. Y esto fue producto, entre otras cosas, por la liberación absoluta de los precios, la desregulación de los sectores concentrados, y bueno, las devaluaciones, y ahora vienen además los efectos de los tarifazos. Sí, hace poco tiempo, sí, se viene el tarifazo de luz y de gas para abril, lo que consumamos en marzo. Julián, ¿con qué periodo lo comparamos el actual de otro momento de la Argentina? Leía un artículo de Fernando Marengo y él decía que el gobierno avanza en un proceso de ajustes de precios relativos como el que hizo Celestino Rodrigo en 1975 de una sola vez, ¿no? Y él decía que hay riesgo de un Rodrigazo porque en su momento no había apoyo social y político. Y acá en principio apoyo social no va a haber, y político te diría que también. A ver, te diría que tampoco. No. Mi lectura, Adrián, es que esto es mucho peor que aquel momento, porque con Celestino Rodríguez
digo, era, si bien era una época turbulenta, veníamos de 18 años de proscripción del peronismo, había una agitación social muy grande, recién se había muerto Perón, pero todavía estaba el gobierno de María Estela Martínez de Perón, de Isabelita, que era un gobierno con una tendencia nacionalista. De hecho, el gobierno de Isabelita, esto no lo sabe, que no es sabido, el gobierno de Isabelita había, por ejemplo, nacionalizado todas las bocas de expendio, es decir, todas las estaciones de servicio eran YPF, ¿no? O sea, era lo contrario de la venta de la patria. Entonces, lo que sí hubo en aquel momento fue producto de presiones de distintos sectores de la economía y empresariales, que son de alguna manera lo mismo. Ahora estaba Martínez de Oz detrás del golpe de golpe económico, de la devaluación, que trajo una fortísima inflación, que se conoce como el primer gran salto inflacionario, etcétera. Hubo el comienzo, se generó el comienzo de una espiral inflacionaria, una espiral precio-salario, como se llama, ¿no? Que aumentan los precios, enseguida aumentan los salarios, por presión de los sindicatos, y de nuevo vuelven a aumentar los precios por aumento de los costos, y bueno, se va produciendo una espiral ascendente, pero no tuvo nada que ver con lo que pasó a partir de la dictadura, que empezó el 24 de marzo de 1976, no, el Rodrigazo fue en el 75, ¿no? Que ahí sí empezó la venta de la patria, el desguace del Estado, el achicamiento del Estado y la liberación absoluta de la economía. Bueno, está claro, Julián, que la Argentina en esta época va a sufrir una limitación sustancial en el ejercicio de su soberanía. Vos lo definiste muy bien. Macam quieren vender la patria y quieren vender la Argentina. Por eso yo creo que la sociedad va a estar muy atenta. A mí me pasa cuando a veces me toca salir a la calle, hay un sector de la sociedad que está muy pero muy informada sobre la Argentina reciente, sobre lo que estamos viviendo, y hay sectores que van a estar muy atentos a cómo voten los diputados. Van a estar ahí fijándose quién va a levantar la mano, porque recordemos que hoy va a haber dictamen, el jueves en el recinto, primero se va a dar la votación en general y después la votación en particular. Bueno, y ahí la sociedad va a mirar detenidamente. Julián, la última, y ya terminamos con la nota. El presidente sigue utilizando en su vocabulario la palabra festejar, que hay que festejar. Lo dijo cuando tuvimos 25.5 de inflación en diciembre, que había que llevar en andas al ministro Caputo, y ayer también dijo que si tenemos un número menor a ese, hay que festejar. ¿Qué va a pasar en enero? ¿Cuál va a ser la inflación del primer mes del año? Sí, primero, la inflación que venía que era alta, que tenía que ver con múltiples causas, incluso algunas que tienen que ver con fallas o inacciones del gobierno de Alberto Fernández, pero nosotros veníamos con una tendencia a la inflación de más o menos un comportamiento del 150% anual, que termina interanual del 211%, incluyendo diciembre, ¿sí? Digo esto porque para llevar en andas a alguien, vamos a entender primero qué es, ¿no? O sea, terminamos con una interanual que incluye diciembre, o sea, el salto inflacionario de los primeros de las primeras semanas de Milei, que fue abrupto, que fue terrible, se duplicaron y hasta triplicaron algunos precios, 211%. Y 25,5% anualizado significa 1.400, exactamente es 1.427. Entonces hay que festejar llevar la inflación del 211 al 1.427%. Bueno, no, definitivamente no, y esto tiene que ver con medidas del gobierno. Y respecto de lo que decías, por supuesto que es previsible que impacten muy fuertemente lo que estábamos hablando antes, es decir, el impacto en los aumentos de las tarifas, el aumento en el precio del combustible, y además va a venir el tema de los insumos para el colegio, ¿no? En la época de febrero y marzo, eso va a generar una tendencia inflacionaria que además después va a venir impulsada y fogoneada por una pretensión devaluatoria de los sectores exportadores. Julián, yo te agradezco muchísimo.